Buenos días, ¿cómo están todos? Muy buenos días, hoy es lunes 27 de marzo y continuamos con nuestros devocionales, unas fallas técnicas, algunas cosas que ajustar hoy, por eso entramos un poquito más tarde, pero gloria a Dios estamos. Y hoy estaremos hablando, entrando en el capítulo 8, que es casa donde hay tesoro deseable. Hoy estaremos hablando un poco sobre la casa donde hay tesoro deseable. Dice allí Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 12 al 13. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que guardes y cumplas. O sea, allí en Deuteronomio hay una palabra de parte de Dios para su pueblo. Dice: el Señor abrirá su buen tesoro, su tesoro deseable, como decimos aquí, su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos. Prestarás a muchas naciones. Es importante la palabra aquí que dice que prestarás a naciones, no es solamente a personas. No dice prestarás a muchas personas, mucha gente. Dice prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Hay una promesa de parte del Señor en su palabra que Él nos llamó para nosotros ser aquellos que prestan y no aquellos que piden prestado. Infelizmente hoy en día muchos cristianos están en lo contrario a la palabra, ¿verdad? En vez de pedir prestados, en vez de prestar a otro, están pidiendo prestados, ¿verdad? Y muchas veces esos préstamos que son del maligno, ¿verdad? Que saca 20,000, pide prestado 20,000 pesos y paga 40, y después no ha terminado esa deuda y ya está sacando otro préstamo para pagar y así va solamente pagando recargos, ¿verdad? Que es plata que el enemigo está robando de nosotros. Y la Biblia dice aquí que la promesa de Dios es que nosotros prestaríamos a muchas naciones y no pediríamos prestado. Yo creo en esa palabra, yo declaro esa palabra sobre su vida, yo declaro esa palabra sobre sus economías, sus finanzas. Usted será aquel que prestará y no que pedirá prestado. Y pondrá Jehová por cabeza, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. O sea, no estarás un día abajo y otro día encima. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. O sea, la palabra aquí, tesoro, que dice allí, el Señor abrirá su buen tesoro. La palabra tesoro aquí se refiere al banco o el depósito donde están guardadas las riquezas de Dios, ¿verdad? Hay un depósito, ¿verdad? Donde están guardadas las riquezas de Dios. Y claro que todo depósito también posee una llave. Es un depósito, ¿verdad? Ningún depósito donde está guardada la riqueza queda abierto. No existe un depósito donde hay plata guardada, dinero guardado que queda abierto, ¿verdad? Los depósitos de hoy incluso hay guardias de seguridad, caja fuerte. Nadie deja plata en un cuarto con la puerta abierta. La Biblia dice aquí que ese tesoro entonces está guardado en un depósito y ese depósito posee una llave. Y esa llave Dios usará a favor de su pueblo. El resultado será que los depósitos o el depósito de Dios va a estar abierto
y será derramado como una lluvia sobre su pueblo para bendecir todas las obras de nuestras manos. O sea, Dios quiere bendecir para bendecir la obra de sus manos, ¿verdad? Dios quiere abrir los cielos y quiere derramar ese tesoro sobre su vida para bendecir las obras de sus manos, ¿verdad? Lo que la Biblia dice aquí. Y si vemos nosotros, por ejemplo, Jesús, Él cumplió perfectamente, ¿verdad? El Señor Jesús cumplió perfectamente toda la ley y todos los mandamientos. Por eso que esas bendiciones ya están sobre Él. Y como están sobre Él, la Biblia dice que fuimos colocados en Cristo, como las bendiciones están sobre Jesús porque Él cumplió todos los mandamientos, también esas bendiciones ya están sobre su vida, ya están sobre mi vida, porque fuimos colocados en Cristo. A través de la obediencia de Cristo es que nosotros participamos en esas bendiciones, participamos de esas bendiciones por causa de Cristo y por causa de la obediencia de Él, ¿verdad? Otro de los puntos importantes es deposite en tesoro del cielo, ¿verdad? Cada uno sabe dónde deposita cuando vamos a depositar nuestro dinero. Hay gente que vive de eso, ¿verdad? Hay gente que vive de intereses, haciendo depósitos en cuentas que le van a rendir intereses a corto y a largo plazo. Algunos invierten en acciones, ¿verdad? Que también le van a producir intereses en corto y largo plazo. Hay acciones que producen más intereses, más ganancia en menos tiempo, otras en más tiempo. Hay gente que estudia eso, ¿verdad? Hay gente que estudia para saber cómo invertir en la bolsa de los valores, en qué acciones invertir, pero nosotros no necesitamos estudiar mucho, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos y tenemos en la palabra de Dios dónde podemos invertir, ¿verdad? Hay un lugar donde podemos invertir que va a producir mucho más riqueza sobre nuestras vidas y que entendemos, según la palabra de Dios, que es en el reino, ¿verdad? Cuando invertimos nuestro depósito en el reino de Dios, en el cielo, en las cosas del cielo, vamos a obtener riqueza. Allí, Deuteronomio 28:12, dice que el Señor abrirá su buen tesoro. ¿Y cuál es ese buen tesoro? Él dice, el Señor abrirá su buen tesoro, el cielo. O sea, el buen tesoro de Dios es el cielo. Y cuando Dios abra el cielo sobre nuestras vidas, dice allí, derramará sobre nosotros todo lo que está depositado en su tesoro, ¿verdad? Dice allí que comenzamos, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. O sea, el Señor abrirá su buen tesoro allí, que es el cielo, y derramaría su lluvia sobre nosotros, ¿verdad? Derramaría todo lo que está depositado en aquel tesoro. Nosotros vemos en Mateo capítulo 6, el Señor Jesús dice que nosotros necesitamos hacer depósitos en el tesoro del cielo, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que cuando el cielo se abra, cuando el tesoro se abra, ¿verdad? Va a caer sobre nosotros de manera multiplicada aquello que nosotros depositamos allí. Si Jesús dice que debemos hacer tesoro en los cielos, donde ni el ladrón roba, ni la polilla corrompe, ni la polilla destruye, ni el orín corrompe, si el Señor Jesús dice, hagan tesoro en los cielos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? Que cuando nosotros invertimos, cuando nosotros depositamos y hacemos tesoro en los cielos, esos cielos cuando se abran, ese tesoro va a caer sobre nuestra vida de una manera multiplicada, porque el Señor multiplica todo aquello que nosotros colocamos en sus manos. Eso lo vemos allí con los panes y los peces, ¿verdad? Había hambre, había una necesidad, pero no había nada para dar a aquella gente. Y Jesús pregunta, ¿qué es lo que tenemos? Y los discípulos dicen, Señor, no tenemos nada, apenas unos panes y unos peces. Jesús dice, tráiganlo. Ahora ustedes denle de comer a esa gente.
Aquel pan y aquellos peces se multiplicaron en las manos de los discípulos cuando lo entregaron a Jesús. Entonces el Señor dice, Él abriría los tesoros de los cielos y derramaría su lluvia, sus tesoros de una manera multiplicada sobre nuestras vidas. Entonces en este texto lo que el Señor está diciendo allí en Mateo 6, ¿verdad? En Mateo 6, donde vemos Jesús diciendo que debemos hacer tesoro en los cielos, en ese texto Él estaba diciendo que no podemos tener, en ese texto el Señor nos está diciendo que podemos tener cosas, pero Él advierte también, Él nos advierte para no transformar ese tesoro en aquello que puede ser robado y corrompido por el tiempo. Jesús dice, hagan tesoro en los cielos, no aquí en la tierra, porque en la tierra la polilla corrompe, el orín corrompe, ladrones roban. Hagan en el cielo donde nadie puede robar y nada puede corromper. ¿Verdad? El Señor dice que donde está nuestro dinero, allí también está nuestro corazón. Jesús dice, porque donde está vuestro tesoro, vuestro dinero, donde está su corazón, o sea, donde está su tesoro, allí también está su corazón. ¿Verdad? Lo que está diciendo el Señor, que donde está el dinero, ¿verdad? Donde está tu dinero, para ese lugar su corazón va a seguir. Si colocas tu dinero en el reino de Dios, tu corazón va a seguir las cosas de Dios, ¿verdad? Tu corazón siempre va a perseguir allí tu dinero. Un concepto muchas veces equivocado es que el tesoro que acumulamos en el cielo solamente lo vamos a disfrutar cuando lleguemos allá, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan, no, cuando la Biblia habla de tesoro en los cielos está hablando de oración, de ayuno, de alabanza. Eso es el tesoro que Jesús está diciendo, ¿verdad? Y ese tesoro, cuando nosotros lleguemos al cielo allá, el Señor nos va a dar, pero no es eso lo que la Biblia está hablando, ¿verdad? El concepto equivocado de muchas personas es que acumulamos en el cielo solamente y será disfrutado cuando lleguemos allá. Pero comprenda lo que el Señor dice allí en Deuteronomio. Él dice que abrirá su buen tesoro el cielo, ¿verdad? El cielo será abierto sobre nuestras vidas. Y el cielo es apenas nuestro banco de garantía, nuestro depósito, ¿verdad? El cielo es el lugar donde nosotros tenemos nuestro depósito. Cuando el tesoro del cielo sea abierto, entonces disfrutaremos de la bendición en esta vida. Dios no está diciendo en el cielo vamos a disfrutar. La promesa aquí en Deuteronomio es aquí, en la tierra. Dios desea abrir los cielos aquí en la tierra y derramar su lluvia aquí en la tierra, su promesa aquí en la tierra. Dice allí en Marcos capítulo 10, versículo 29 y 30, Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces la Biblia dice que si nosotros dejamos cualquier cosa por causa del amor de Cristo, ¿verdad? Esta es una promesa que Dios nos hace. Si dejamos cualquier cosa por amor a Cristo o por amor al Evangelio, recibiríamos en el presente 100 veces más. ¿Verdad? Esta es una promesa extraordinaria, es para aquí, no es para el cielo, es aquí. Las casas, hermanos, hermanas, tierra, madre, es aquí, no es en el cielo. Y Jesús dice que cuando nosotros dejamos eso por causa de servir a Cristo, Él nos daría 100 veces más. ¿Verdad? Es una promesa extraordinaria que Dios nos está haciendo. Algunos creen que esto se trata solamente de una figura de lenguaje, ¿verdad? De algo simbólico.
Claro que podemos decir que es algo simbólico cuando habla respecto de hermanos, hijos, madre, ¿verdad? Cuando dice que nos dará 100 veces más, o sea, nos dará 100 madres, 100 hermanos, 100 hijos, ¿verdad? Ahí sí podemos decir que se refiere a algo simbólico. ¿Por qué? Porque eso puede representar claramente y perfectamente la iglesia, ¿verdad? A través de la iglesia es que Dios nos da cientos de hermanos, hermanas, madres, ¿verdad? A través, eso puede ser simbólico, pero cuando se trata de bienes, campos, tierras, casas, Dios no está hablando de algo simbólico, ¿verdad? Dios está hablando y está diciendo que podemos prosperar cuando entregamos algo por amor de Cristo y por el amor del Evangelio, ¿verdad? Y cuando nosotros entregamos, es claro que está la promesa que recibiremos 100 veces más, pero también dice que seremos prosperados y habrá persecución. Muchos quieren solamente la prosperidad y no quieren la persecución, pero con seguridad, cuando usted comience a prosperar, se levantarán personas para hablar mal de usted, pero no importa, ¿verdad? Por lo menos el Señor lo prosperó y hablar siempre van a hablar. Hablan si no tenemos nada, imagínense. Mejor que hablen y seamos prósperos, porque el Señor desea prosperar su vida. Amén. Entonces el Señor dice que aquel que dejó campo, casa, hermano, hermana, Él prosperaría 100 veces más aquí, en esta tierra, y la vida eterna en el siglo venidero. O sea, en el cielo será la vida eterna, pero aquí hay una promesa. Dice Isaías 55, en Isaías 55... 10 y 11, dice que el Señor enviaría su lluvia sobre nosotros, ¿verdad? Y la lluvia es la palabra del Señor. Deuteronomio 28:12 dice que cuando el Señor abra el tesoro del cielo, Él va a derramar sobre nosotros lluvia, ¿verdad? ¿Y qué significa esa lluvia? Nosotros queremos lluvia, aquí en Uruguay estamos necesitando, ¿verdad? Estábamos clamando por lluvia, gracias al Señor que Dios envió las lluvias, literalmente. Pero aquí no está hablando solamente de lluvias. Las lluvias para el pueblo de Israel era realmente literal, porque llovía, y cuando llovía la tierra se ablandaba para ellos plantar, y después venía la lluvia temprana y después venía la lluvia tardía, y esa lluvia tardía regaba las cosechas, las siembras del pueblo de Dios, y producían en abundancia, ¿verdad? Si Dios no mandase las lluvias, habría secas, sequías, y se perdería todo, como sucedió aquí en Uruguay en este tiempo, ¿verdad? Pero cuando Dios dice que va a derramar lluvia, ¿qué significa esa lluvia? ¿Verdad? La Biblia dice que los pensamientos de Dios son mucho más grandes y elevados que nuestros pensamientos, ¿verdad? Son tan grandes que tal vez no podemos absorberlos de una sola vez. Es por eso que Dios muchas veces va poco a poco, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con la lluvia? La lluvia, según dicen los estudiosos, son millones de gotas, ¿verdad? Son millones de litros de agua, ¿verdad? Nosotros sabemos que la lluvia es el agua que se va evaporando, que sube en forma de gas y se acumula en las nubes. Y cuando se acumulan las nubes, ¿verdad? Después se forman las nubes y esas nubes comienzan a derramar la lluvia. Cuando se acumula demasiado agua o hielo, no sé, en las nubes, cuando se acumula esas gotas, ¿verdad?, de agua que se van acumulando. Y según los estudiosos dice que son miles de litros, millones de litros de agua que están junto en las nubes. ¿Qué pasaría si Dios derramase esa agua de una sola vez? Esos millones de litros de agua que hay en las nubes. ¿Qué pasaría? Probablemente destruiría todo, ¿verdad? Con la fuerza del agua se destruiría todo. Pero Dios manda gotas, ¿verdad? Dios manda la lluvia en forma de gotas, al punto que aún la flor más delicada puede recibir esa lluvia,
y puede ser bendecida, ¿verdad? Dios también manda sobre nuestras vidas, la lluvia cae en gotas, ¿verdad? Y esa gota, ella cae a través de nuestra vida, esa lluvia cae a través de nosotros, a través de la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es liberada de la misma forma que la lluvia. Gotas, ¿verdad? Y esas gotas van trayendo refrigerio y van trayendo pequeñas porciones. A medida que nosotros recibimos la palabra, Dios va trayendo revelación a través de su palabra, que son como lluvia. Dios comienza a darnos sabiduría a través de su palabra y las lluvias de los cielos caen sobre nuestras vidas. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios para sanidad, entonces nuestro cuerpo es saludable. Cuando recibimos la palabra de Dios para nuestra familia, nuestra casa va a avanzar. Cuando recibimos la palabra de Dios para nuestras economías, ciertamente vamos a prosperar. Cuando Dios abre su buen tesoro, el cielo, Él va a liberar lluvia, que es su palabra, y Él va a liberar una palabra de prosperidad sobre nuestras vidas para cada área de nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús tomó sobre sí nuestras pobrezas y nos derramó sobre nosotros su riqueza. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre en la cruz para que nosotros seamos ricos. Jesús cargó todas nuestras enfermedades en la cruz para que nosotros seamos sanados. Jesús tomó todas nuestras maldiciones en la cruz para que nosotros hoy seamos benditos, bendecidos, ¿verdad? Esa lluvia ya está siendo derramada sobre nuestras vidas. Y la señal de que el tesoro del cielo está abierto es cuando creemos en la palabra de Dios y esa palabra comienza a liberar bendición. Cuando le creemos a la palabra del Señor, ¿verdad? La palabra del Señor comienza a abrir los tesoros sobre nuestras vidas, ¿verdad? La lluvia de Dios cae cuando nosotros creemos en las promesas que hay en la palabra del Señor, ¿verdad? Como dijimos, la señal de que el tesoro está abierto es cuando creemos en la palabra que libera prosperidad. Recuerda, prosperidad va mucho más allá del dinero. Prosperidad no es plata, no es dinero solamente, ¿verdad? Hay personas que son ricas de dinero, pero en realidad son pobres. Hay un dicho que dice que hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. O sea, el dinero no es prosperidad solamente, ¿verdad? Hay gente que es rica pero son pobres. Hay gente que son ricas pero no tienen salud, no tienen una vida de relacionamientos, la familia está destruida, no tienen la bendición de Dios sobre su vida. Entonces, prosperidad tiene que ver con todas las áreas de nuestras vidas. La lluvia también, según la palabra, va a ser derramada y la lluvia libera el pan y la semilla sobre nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y para qué? Una pregunta, ¿y para qué la palabra de Dios es liberada como lluvia del cielo? ¿Por qué la Biblia dice que la palabra de Dios es liberada como lluvia del cielo? Para dar semilla y pan, ¿verdad? Esa lluvia que cae del cielo está directamente relacionada a la prosperidad. Muchas veces pensamos que la bendición del cielo es solamente provisión para nuestras necesidades, ¿verdad? Que la bendición del cielo es solamente para nuestra comida. Pero pensar, hay gente que dice, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo quiero que Dios me bendiga solamente para que yo pueda tener comida, teniendo comida en casa y sustentando mi casa. Ya está bien, yo no pido mucho más que eso. Pero en verdad, eso que parece algo tan noble, tan bueno, ese egocentrismo. ¿Por qué? Porque solamente estoy pensando en mí. Si mi casa está suplida, si mis cuentas están pagas, si yo no me falta comida, ya soy grato, para eso me basta. Pero estoy pensando algo que parece tan bueno, tan noble,
en verdad es egocentrismo, es ser egocéntrico, estoy pensando solamente en mí, ¿verdad? Pero Dios desea prosperarnos, no solamente para yo tener mis necesidades suplidas, ¿verdad? Dios quiere que yo sea bendición. La palabra de Dios que le libera a Abraham, allí cuando lo bendice, él le dice, serás tu bendición, sé una bendición y a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era la manera de Abraham ser bendición? Es poder ser bendición para la vida de otras personas, ¿verdad? Y es interesante cómo son las cosas naturales. Usted sabe que el mar de Galilea, allá en Jerusalén, en Israel, el mar de Galilea recibe por el norte agua del río Jordán y después él libera esa agua por el sur, ¿verdad? Y por causa de eso el mar de Galilea es lleno de vida, lleno de peces. Pero lo contrario del mar de Galilea, el mar muerto. Probablemente usted ya escuchó hablar del mar muerto. El mar muerto es un mar que no tiene vida, que no tiene nada. Lo contrario es el mar muerto, ¿verdad? El mar muerto recibe el agua y se tranca en él, ¿verdad? El mar muerto recibe el agua y no fluye nada, ¿verdad? Como resultado no posee vida, justamente se llama así el mar muerto. ¿Por qué? Porque retiene las aguas, retiene la bendición. Dice allí en 1 Corintios Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello por lo cual la envié. Hay una promesa de Dios entonces que Él abrirá los cielos y derramará su lluvia. Y Él dice que cuando abre los cielos y derrama su lluvia, esa lluvia no vuelve atrás, sino que ella desciende para cumplir el propósito por el cual Dios la mandó. ¿Y cuál es ese propósito? Él va a hacer germinar nuestra tierra, va a hacer que nuestra tierra produzca semilla y pan para el que come, y así será su palabra. O sea, la palabra de Dios es esa lluvia que desciende sobre nuestra vida y que produce semilla y pan para el que come, semilla para el que siembra y pan para el que come. Vemos que ese texto aquí de Isaías 55 es bastante parecido a 2 Corintios 9:10, ¿verdad? Que Pablo dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Es parecido a este texto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice Pablo allá? Pablo menciona aquel texto allí de 2 Corintios 9:10, hablando que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, cuando Pablo estaba hablando sobre dinero. Pablo estaba hablando sobre ofrendar, ¿verdad? Sobre dar, sobre ser generoso. Entonces el texto de Isaías 55 habla de prosperidad, no está hablando de cosas del cielo, está hablando de prosperidad, ¿verdad? Y es lo mismo que dice Pablo allí en 2 Corintios 9:10. Entonces la palabra de Dios es como lluvia y nieve, que son liberadas para dar semillas al que siembra y pan como alimento. O sea, Dios nos está constantemente proveyendo semillas, ¿verdad? Dios siempre nos está dando semillas, ¿verdad? Y es importante recordar que gracia en la Biblia es provisión, ¿verdad? La ley demanda, la ley pide, pero la gracia es la que provee semillas constantemente, ¿verdad? Necesitamos tener una mentalidad de provisión, saber que Dios provee abundantemente pan para nuestra provisión, ¿verdad? Dios provee pan y semillas abundantemente. El pan es ¿para qué? Para comer. La semilla es ¿para qué? Para que podamos sembrar,
Infelizmente, muchos cristianos se comen el pan y se comen la semilla. Y por eso es que muchas veces no ven la prosperidad de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque se están comiendo todo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios da pan para el que come. Y todo eso viene con su palabra y semilla al que siembra, ¿verdad? Eso está hablando de provisión, ¿verdad? Dios da la provisión, da alimento, pero da también semilla, ¿verdad? Esa semilla es para sembrar. Nosotros no somos un reservatorio, ¿verdad? Donde junta todo y guarda y queda solo para nosotros. Nosotros somos un canal y a medida que sale del canal entra más, ¿verdad? Un canal es así, un agua donde corre el agua, ¿verdad? Y el agua corre, a medida que sale agua, más agua entra, ¿verdad? Ahora un reservatorio que se queda trancado ahí, esa agua comienza a quedar vieja y si no sale, esa agua se va a podrir y no va a bendecir nada, va a quedar allí solamente con él, ¿verdad? Nosotros somos como un canal donde el agua fluye a través de nosotros para bendecir a otros, ¿verdad? La bendición va mucho más allá que una cosecha natural. Dios tiene el compromiso de hacer que la semilla fructifique 100 veces más. Cuando lanzamos la semilla, estamos en realidad depositando en el tesoro celestial. Y dice la palabra que hay un tesoro escondido, fue lo que leíamos ayer en el inicio, ¿verdad? En Proverbio, dice Isaías 45:3, Isaías 45:3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, Dios promete que Él daría de los tesoros escondidos y de los secretos muy guardados. Este pasaje de Isaías 45:3, este contexto está allí, se refiere al rey Ciro. Pero también nosotros podemos apropiarnos de esa promesa. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí. Entonces esa promesa Dios se la hace allí en el contexto del rey Ciro, pero también se aplica a nuestras vidas. Dios nos dará los tesoros escondidos. Es por eso que necesitamos tener los ojos abiertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que está escondido. El Señor está diciendo que nos dará el tesoro que ahora está escondido, ¿verdad? Esas riquezas están escondidas, están ocultas. Lo único que necesitamos hoy, ¿verdad?, es de la provisión de Dios. Es que Dios traiga luz sobre nuestros ojos para que nuestros ojos puedan estar abiertos y ver esos tesoros que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Dios puede mostrarte algo, ¿verdad? Puede ser un emprendimiento que tal vez no lo estás viendo ahora, está escondido, pero Dios puede abrir tus ojos para mostrarte al respecto de ese emprendimiento y hacerte enriquecer, ¿verdad? El tesoro oculto es algo que está ahí, pero está escondido, y Dios se lo quiere dar ¿a quién? A aquellos que consiguen abrir sus ojos y ver, ¿verdad? Dios quiere dárselo a aquellos que entienden y a través de la palabra sus ojos son abiertos para recibir, y sus tesoros pueden ser multiplicados, ¿verdad? Su depósito puede ser multiplicado. El tesoro de Dios está constituido de todas las cosas que han sido consagradas. El tesoro de Dios en la casa de Dios era las ofrendas y los diezmos que el pueblo traía para el templo. El tesoro de Dios era todo lo que la gente, el pueblo de Dios traía para la casa de Dios, para el templo de Dios, ¿verdad? El tesoro era donde se guardaba todas aquellas cosas. Entonces el tesoro de Dios está constituido de todas las cosas que han sido consagradas. Todas las cosas que han sido consagradas al Señor se guardan en su tesoro. Solo Dios sabe cuánto usted ha invertido en la iglesia local, en la obra de Dios, ¿verdad? Muchos han invertido tiempo y talentos liderando. Otros han contribuido con dinero
para suplir la obra. Otros han contribuido con oración y clamor por un mover del Espíritu. Su inversión se almacena en el tesoro de Dios, ¿verdad? Crea que Dios va a abrir su buen tesoro en estos días y derramarlo sobre usted. Su depósito ciertamente será abundante. Hoy, ¿verdad? Estamos ministrando sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted es un dador, usted es un sembrador, ¿verdad? Usted es alguien que ha invertido en el reino de Dios, en la obra de Dios, ¿verdad? Y yo quiero animarlo entonces en esta mañana, declarando que su depósito se ha multiplicado en el depósito celestial. Su tesoro, su depósito se ha multiplicado en el depósito celestial. Y espere, en este año espere que esas compuertas se van a abrir sobre su vida, ¿verdad? Si continuamos leyendo Deuteronomio 12, Dios dice que abrirá su buen tesoro y que derramará su lluvia, ¿verdad? Sabemos que la lluvia es el resultado del agua que se ha ido evaporando y condensando. Nuestra semilla es como ese vapor que sube. Esa semilla en algún momento se va a convertir en lluvia y dará mucho más semilla y mucho más pan. Amén. Y por último, el enemigo quiere cerrar el tesoro, ¿verdad? El enemigo quiere cerrar esa bendición sobre su vida. Debemos tener cuidado para no dejar que el enemigo cierre las puertas de los cielos sobre nuestras vidas, ¿verdad? La Biblia dice que en la época de Nehemías, después que el pueblo de Israel volvió allí del cautiverio de Babilonia, Dios levantó a Nehemías para construir los muros de Jerusalén. En ese momento muchos enemigos se levantaron para impedir. Entre ellos estaban Tobías y Sanbalat, que fueron levantados para impedir que se construyera, se reedificara Jerusalén, se reedificaran los muros de Jerusalén, ¿verdad? En cierta ocasión la Biblia dice que Nehemías tuvo que viajar a Babilonia y el sacerdote Eliasab se aparentó a Tobías, ¿verdad? Fue engañado allí por Tobías, se aparentó con él y le hizo a Tobías un cuarto para que él se quedara, justamente en el cuarto donde se guardaban los tesoros de la casa de Dios. Dice que Eliasab movió todos los tesoros y hizo de aquel cuarto un cuarto para hospedar a Tobías, uno de los enemigos de Israel. O sea, simplemente, ¿qué es lo que él hizo? Él colocó el enemigo dentro de la casa, ¿verdad? Removió todo el tesoro de la casa de Dios, hizo una habitación para el enemigo. O sea, todo esto es una señal para nosotros. Muchas iglesias han permitido que el enemigo retire los diezmos de la casa de Dios. Muchas iglesias predican que el diezmo no debe darse en nombre de la gracia, pero nosotros sabemos que el diezmo es algo que vino mucho antes de la ley, ¿verdad? El diezmo vino mucho antes. Si el Señor Jesús es para siempre el sacerdote, según el orden de Melquisedec, y si somos para siempre la descendencia de Abraham, entonces el pan y el vino permanecen de parte de Melquisedec, de parte de Jesús, que es la cena, la comunión, y el diezmo permanece de parte de Abraham y sus descendientes para siempre. Es asombroso, pero el enemigo ha entrado en el depósito del tesoro de muchos lugares. Debido a esto, no ha habido dinero para el apoyo de pastores y misioneros e incluso para el mantenimiento de la iglesia local. Los levitas en la Biblia no deberían trabajar, sino dedicarse al ministerio. Lo mismo se aplica a los pastores hoy, ¿verdad? Pero todavía tenemos muchos pastores que tienen que trabajar fuera
porque el enemigo ha hecho una habitación en los tesoros de la casa de Dios. ¿Verdad? Decida hoy cambiar esa historia. Decida hoy invertir en el tesoro del cielo. Hoy, ¿verdad? Es la hora donde vamos a ver la obra de Dios creciendo, expandiéndose. El Señor abrirá su buen tesoro, el cielo, y derramará de una manera multiplicada aquello que usted está reuniendo, aquello que usted está depositando en Él. Amén. Amén, que el Señor los bendiga, que tenga un día bendecido. Y declaro esa palabra sobre su vida. El Señor abrirá su buen tesoro, los cielos sobre su vida, y multiplicará su pan y su semilla en el nombre de Jesús. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.